la Unión Soviética. Lo que muchos no saben es que el patrón de un dictador no se foja en el poder, sino mucho antes. Ya vimos a Castro pandillero y al come vacas, pero lo que no hemos explorado es un lado mucho más perturbador de su persona. ¿Qué clase de hombre llega al extremo de contemplar una guerra química con cianuro y estricnina? Hoy exploramos el lado más oscuro de Fidel Castro, revelando 5 hechos que anticipaban al tirano. Bajado con el jabón. Un aspecto poco conocido de la vida de Fidel Castro, confirmado por sus propios compañeros, era su notable falta de higiene personal. Este de acá es Enrique Huertas, presidente de la FEU en 1950 y que ya vimos en el episodio anterior sobre la etapa ganteril de Fidel Castro. Huertas, conocedor del temprano divorcio de Fidel con el jabón, fue el autor material del apodo por el que Castro sería conocido en la universidad: bola de churrel. Esa lucha de Fidel con la ducha llegaría a ser inmortalizada en la prensa en marzo de 1960. Según dice en este libro un destacado historiador norteamericano, los exiliados cubanos en Miami publicaron una fotografía en 1960 donde se veía a Fidel en su época de estudiante universitario dándose violín en los dedos de los pies. Aunque no tengo la foto de Fidel en esos menesteres, sí hay bastante evidencia de su mala costumbre, y no solo contada por sus enemigos, sino por sus propios hombres. En la Sierra Maestra, la pelea de Castro con la espuma se volvería crónica. Según este de acá, Raúl Chivas, Fran País, el principal jefe del movimiento 26 de julio en el Llano, llegó a enviarle un mensaje a Castro invitándolo a que se bañara. Chivas recordaba que mientras se encontraba clandestino en Santiago de Cuba, Fran País le dio la encomienda de transmitirle a Castro que la gente en Santiago de Cuba comentaba de él que todavía tenía encima el salitre de yate Granma. Sería casualidad que el inolvidable Fran no haya durado mucho después del chistecito. De forma similar, Camilo Cienfuegos soltó una carcajada al saber que Castro por fin se iba a meter en un río, sugiriendo que el suceso era tan improbable como el triunfo contra Batista. Como bien decía Weil en 1961, ese culto a la suciedad personal extraña el deseo de enfangar en una mayor escala la sociedad establecida. Las frustraciones en la vida pública y privada de este hijo de un inmigrante español le hicieron reaccionar con rabia contra las instituciones tradicionales de la sociedad en que vivía. Históricamente, la suciedad ha sido elevada a la categoría de virtud por movimientos revolucionarios seculares resueltos a inculcar en las masas el odio hacia las instituciones, los valores y las conquistas del orden social prevaleciente. Pero las excentricidades personales del dictador palidecen ante sus tácticas militares más despiadadas. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para asegurar su victoria? Según narra Carlos Franqui en su libro Diario de la Revolución Cubana, Castro demostró una disposición a utilizar tácticas extremas contra Batista. Después del fracaso de la huelga del 9 de abril de 1958, con el movimiento de 26 de julio derrotado en el Llano y pensando que Batista le iba a tirar con todo, Castro le escribió a Celia Sánchez solicitando 2 tipos de veneno. Su objetivo: llevar a cabo una guerra química y sorprender a sus adversarios. Celia, necesito cianuro. ¿Se te ocurre la forma de conseguirlo en alguna cantidad? Pero también tenemos que conseguir estricnina con la mayor cantidad posible. Esto hay que obtenerlo con la mayor reserva porque si se filtra no sería de ninguna utilidad. Tengo algunas sorpresas guardadas para cuando venga la ofensiva. Esta solicitud indica una disposición a utilizar cualquier medio para lograr sus fines.
sin importar las implicaciones éticas. El jefe de la policía política de Batista, Orlando Piedra, diría más tarde en sus memorias que esa era la única táctica que justificaba una guerra total, algo que incluso el gobierno de Batista había evitado. La frustración de Castro por sus adversarios no se limitaba a planes de guerra química. Su temor a los ataques aéreos revelaría una inquina personal que tendría consecuencias devastadoras mucho después de su victoria. El miedo a los aviones. Como bien recuerda el comandante Hugo Matos en sus memorias, además de tenerle pánico al jabón, Fidel Castro padecía un profundo temor a los ataques aéreos. En una ocasión, mientras discutían una estrategia de defensa, los aviones del ejército de Batista comenzaron a bombardear una zona cercana. Matos cuenta que el ataque estaba concentrado en esa área un poco alejada, pero los aviones describían un amplio óvalo que los acercaba a su posición. En un momento de pánico, Castro se levantó y corrió a esconderse en una pequeña cueva, pidiéndole a Matos que se uniera a él. Matos, extrañado por tanto apuro y al darse cuenta de que no había un peligro inminente, se quedó afuera en su lugar. Esto no solo puso en evidencia el miedo de Castro ante los demás, sino que también lo desairó. Este episodio contrasta con la imagen pública de valentía y audacia que Castro intentaba proyectar. Este temor y la frustración que le causaban los aviones del ejército tendrían, al parecer, una consecuencia trágica y directa tras el triunfo de la revolución. A principios de 1959 tuvo lugar en Santiago de Cuba el juicio de los aviadores, donde 43 miembros de la Fuerza Aérea de Batista fueron acusados de crímenes de guerra. A pesar de que un tribunal revolucionario los absolvió por falta de pruebas, Fidel Castro declaró nulo el veredicto, tildándolo de grave error. Motivado por su inquina personal y frustración, Castro intervino para ordenar un segundo juicio. El nuevo tribunal, creado específicamente para este propósito, revocó la absolución sin presentar nuevas pruebas y condenó a 41 de los acusados a largas penas de prisión y trabajos forzados. Este evento marcó un punto de inflexión, violando el principio del Estado de Derecho y mostrando cómo Castro estaba dispuesto a doblegar la ley para satisfacer sus propios deseos y resentimientos. La revancha del dictador contra los aviadores de Batista, aquellos que le habían infundido tanto miedo en la sierra, se concretaba bajo la fachada de la justicia revolucionaria, pero en realidad era una manifestación de su poder absoluto e ilimitado. La falta de justicia de Castro, impulsada por su inquina personal, fue solo un adelanto de lo que estaba por venir. Su desprecio por las normas se extendía también a sus propios hombres, revelando una ausencia alarmante de empatía. A continuación, veremos su lado menos conocido, su lado pestífero y feferón, la ausencia de empatía. A pesar de su retórica sobre el comunismo y el colectivismo, Castro demostró en varias ocasiones un comportamiento egoísta. En el verano de 1985, el periodista norteamericano Tad Schultz visitó Cuba con la intención de escribir una biografía de Fidel Castro. Entre las decenas de entrevistados estuvo Mario Sariol, uno de los campesinos que ayudó a la guerrilla castrista desde sus inicios en los pacíficos montes de la sierra. Este guajiro dejó para la posteridad la falta de empatía de la que siempre careció el sociópata holguinero. Bolechurri poseía una especial capacidad para actuar como feferón y tambuchero. No te pierdas este cuento. Según Sariol, estando en Las Vegas de Jibacoa, Celia Sánchez le pidió un favor: conseguirle 2 pollos a Fidel que estaba pasando necesidad. Sariol agarró 2 pollos grandes y se los llevó a la primera dama, quien los frió, los puso en un nylon y se los entregó a Sariol con la orden de llevárselo cuanto antes al Macharrandango. Al llegar al campamento de La Plata, Castro estaba rodeado de una buena parte de su tropa. Sariol le entregó los pollos. ¿Y qué creen que hizo el comandante? Los agarró y feferonamente dijo: «Yo me banqueteé». Seguidamente abrió el nylon y se jamó los pollos sin brindarle a la tropa.
Cero colectivismo proletario. Testigo de tamaña glotonería, Sariol le confesaría al norteamericano: óigame, y se comió los 2 pollos y a nadie le dijo, ¿gusta? El Che Guevara no hacía eso. El Che, si no comían todos, él no comía. La falta de empatía del pestífero de Virán no era un hecho aislado. Su pragmatismo sin ética se extendía incluso a las bases más sagradas de su revolución. Y a un negocio prohibido: el cultivo y tráfico de marihuana. Un hecho que genera un profundo conflicto con la imagen de un líder ético es su tolerancia al narcotráfico. Juan Matos se sorprendió al descubrir campos de marihuana en la sierra en 3 ocasiones distintas. Al investigar, se le informó que el negocio formaba parte de las operaciones de un tal Clemente Pérez, un subordinado de Fidel. Matos se sintió frustrado porque esta actividad entraba en conflicto con los principios éticos que supuestamente ellos defendían. Este incidente, que Matos presenció en varias ocasiones, revela una faceta maquiavélica de Castro, quien estaba dispuesto a tolerar actividades ilícitas si servían para financiar su causa. A pesar de su objeción, Matos se vio obligado a tragarse el asunto para seguir adelante con el objetivo principal de la insurrección, un hecho que ilustra el conflicto de conciencia de quienes se unieron a la causa. Estos episodios, uno tras otro, nos muestran un patrón de comportamiento que se aleja de la narrativa oficial. ¿Cómo se formó este carácter y qué nos revela sobre el poder absoluto? La historia oficial nos vendió una imagen idealizada de Fidel Castro, pero la realidad, como muestran estos hechos, fue muy diferente. Estos episodios de la sierra demuestran que el patrón de un dictador no se forma en el poder, sino antes de alcanzarlo. Sus miedos, su egoísmo y su maquiavelismo sin ética ya estaban allí, escondidos bajo el disfraz de una revolución. Una vez que llega al poder, el dictador no cambia, solo perfecciona la narrativa, silencia a los testigos y construye una imagen que borra la historia real. La pregunta que debemos hacernos: si un líder está dispuesto a usar estas tácticas contra sus enemigos, ¿qué estaría dispuesto a hacer contra su propio pueblo? Te invito a buscar la verdad por ti mismo, a cuestionar la narrativa oficial y a reflexionar sobre la naturaleza del poder, porque la historia que no se conoce es la que más se repite. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos datos te sorprendió más? ¿La pelea con el jabón o el tráfico de marihuana? Haz clic en la imagen para disfrutar del próximo video.